Hola, hola, gracias a Dios porque una vez más nos podemos conectar con ustedes. Lo hacemos desde Culiacán, Sinaloa, México. Para muchas partes del mundo, este lugar es popular o conocido por diversas cosas que suceden en nuestro estado y de que forma parte del país. Más sin embargo, qué bonito es que podamos hacernos conocidos, pero porque estamos hablando de cosas que nos edifican, que nos transforman, que cambian vidas. Entonces estoy contenta y agradecida con Dios por esta oportunidad y también con ustedes por conectarse con nosotros. Y pues el tema que vamos a hablar, ya estamos, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo recuerda? Estamos en el número 11 de nuestro podcast Late del Corazón. Y es muy importante que si quieres ver este completo y entenderlo un poco mejor, puedas ver el 10, porque en el 10 prácticamente lo llevamos en dos partes. En el anterior hablamos acerca si es problema o prueba, así lo puedes buscar. Y hablábamos de la diferencia de cómo enfrentamos las circunstancias que se presentan en nuestra vida, principalmente aquellas que son difíciles. Más sin embargo, también les dije que íbamos a hacer el siguiente, en el cual íbamos a poder ver y profundizar un poco más a través del propósito de la prueba. Y si no lo has visto, pero ya estás aquí con nosotros mirando este capítulo, déjame decirte que la prueba son esas aflicciones por las que pasamos. ¿Y quiénes pasamos por aflicciones? Todos pasamos por aflicciones. Quizá en algún momento dado quisiéramos poderlas evitar, poderles dar stop, mas sin embargo eso no sucede. Generalmente todos vamos a pasar por situaciones que no siempre nos van a ser agradables al corazón. Mas sin embargo, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué las pasamos? ¿Son parte de un tropezón? ¿Son parte de algo que por ahí se movió no a nuestro favor? ¿O realmente son cosas, son circunstancias que nos permiten a nosotros poder llevarnos a otro nivel? Quizá si lo viéramos así, dijéramos, bueno, pues qué nivel o qué, pero realmente, así como el oro es procesado de alguna manera, se extrae en algunas áreas y luego es procesado para poder convertirse los diamantes, en esas joyas que llegan a ser, en esas piedras preciosas, nosotros profundizando en el tema de la vida y de realmente cuál es el proceso que nosotros vivimos aquí en la tierra, si tenemos propósitos de parte de Dios el estar aquí y podemos profundizar más en esos temas, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida tiene que pasar por circunstancias que nos lleven a ser mucho mejores, a perfeccionar nuestro carácter, a poder buscar una dependencia, todos en lo general. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, miraba que era muy usado en mi época y cuando yo estaba más pequeña, unas pulseras que las anunciaban en la televisión, eran unas pulseras que las recuerdo muy bien, que era como un arito, pero no cerraban completamente y tenían en las dos puntas 2 círculos. Las anunciaban todas las noches por la televisión y te decían que esa pulsera iba a poseer ciertas cosas que te iba a permitir tener un mayor nivel y control acerca de tus emociones y de las cosas que llegaban a tu vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir más bien con esto? Que la persona, que el ser humano generalmente tiene la necesidad de depender de algo, de alguien, porque aunque de repente no lo veamos así, somos más que este cuerpo que se puede tocar. Nuestra vida está conformada a través también de espíritu. Y el espíritu tiene necesidad de algo más, tiene necesidad de esa parte que a lo mejor no vemos y no la entendemos, pero que de alguna manera sí se hace presente cuando las personas acuden ya sea a piedras que les
dan alguna sensación de algo mejor, a esos objetos que a veces se cargan, que si la del hilito rojo y diversas cosas que existen alrededor del mundo, pero todas llevan una intención, un propósito de confiarte o anclarte de ello para poder sentir que dependiendo de eso, tú puedes sacarle provecho. Entonces, yo en este capítulo lo que trato de querer ayudarte tanto a ti como a mí es que nosotros busquemos dependencia en aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Y quién es? Bueno, nuestro Dios, el creador ni más ni menos del cielo y de la tierra. Y me llama la atención, como lo decíamos en el capítulo anterior, que una de las características más preciosas de Dios es la fidelidad. Entonces podemos tener una confianza y una seguridad que Él no va a cambiar. Y para eso está la palabra de Dios, en la cual Él ha dejado palabras y promesas que nos dan seguridad aún en el tiempo de la angustia. Te voy a leer un poquito de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que vivir momentos difíciles, si ya lo tomamos de alguna manera como que va a ser algo que sí o sí va a pasar en la vida, ¿cómo lo queremos vivir? ¿De quién nos queremos agarrar para poder llevar ese proceso a algo que verdaderamente le sacamos provecho? Mira, yo hace tiempo viví una circunstancia difícil, una prueba de las más tremendas que he vivido en mi vida. Y después hubo una frase de la cual no sé si yo la escuché o no sé si yo la compuse en mi mente, pero esta frase a mí me ha ayudado muchísimo y te la voy a compartir en un momento más. Porque a través de las pruebas, a través de los momentos difíciles, se prueba nuestra fe, en quién confiamos, de quién nos tomamos, a quién acudimos, cómo vemos que llega eso a nuestras vidas y qué actitud tomamos ante ello. Y eso es determinante. ¿Cómo podemos tomar esa situación difícil que llega a nuestra vida? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a explotar de una manera que realmente podamos atraer a nuestras vidas y saber que eso no vino en vano, no nos golpeó en vano y se fue y seguimos siendo los mismos, sino que algo se produjo en nuestra vida, principalmente interior, y en el cual ya no somos los mismos? Entonces, hablamos que cuando vivimos un proceso, una circunstancia difícil, primeramente se prueba nuestra fe. Pero también déjame decirte que se prueba nuestra resistencia. También se prueba nuestra entrega, a quién estamos entregados, en quién estamos dependiendo. Y también, ¿por qué no? Esas áreas, esos elementos de los cuales hablamos traen o fortaleza o debilidad a nuestra vida en el caso o en la circunstancia que nosotros estemos viviendo. ¿Que es agradable la situación que estamos viviendo y que nos está causando dolor? Seguramente no. Te lo puedo decir con toda seguridad, no es agradable. Si nos dieran a escoger, quizá dijéramos que no. Pero más sin embargo, la mayoría de las pruebas y de las circunstancias difíciles no se nos viene y se nos pregunta antes. Llegan y nos golpean. Y fíjate bien, quiero que tengamos bien presente algo, porque cuando yo lo estuve estudiando para presentarlo aquí y que ambos pudiéramos meditar y aprender de esto, la prueba siempre viene y golpea algo de lo cual la mayoría, por no decir que todos los seres humanos, no queremos ser golpeados. Y lo mencionábamos en el capítulo anterior también, que es el ego. El ego es aquello que yo siento y que yo quiero. La prueba siempre va a venir a golpear lo que yo quiero y lo que yo siento. Generalmente me hace pasar por una circunstancia de la cual ni yo quiero y no estoy sintiendo agradable a ello. Bueno, les dije ahorita que les iba a mencionar una frase que para mí ha sido una frase que me ha ayudado muchísimo en los momentos de tribulación. Y dice así: no podemos permitir que tanto dolor no valga la pena. No podemos permitir que tanto dolor no valga la pena. ¿Por qué?
Porque generalmente una circunstancia difícil nos va a traer dolor a nuestras vidas. Eso va a llegar sí o sí. No nos va a gustar. Nos va a causar aflicción, nos va a causar angustia, nos va a causar dolor, nos va a causar temor. Pero después de que pasamos ese proceso y de que ya quizás surfeamos esa ola de la prueba, esa ola del dolor, esa ola del temor, después de que pasamos por ello, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué provecho vamos a sacar? Mira, fíjate muy bien, en ocasiones nosotros vivimos un proceso de una circunstancia en la cual le estamos pidiendo a Dios que nos dé una respuesta favorable, una respuesta de la cual nosotros quisiéramos y creemos que esa respuesta es la mejor para nosotros. Y a veces tarda, no llega. Mas sin embargo, puede ser que sí llegue. Puede ser que no llegue la respuesta que nosotros estamos pidiendo a Dios. Pero en ese proceso es como que el Señor dice, ¿sabes qué? Sí te lo voy a dar, pero no estás preparado para recibirlo. Porque yo a través de lo que tú me estás pidiendo y del tiempo para que yo responda a lo que tú quieres, primero necesito moldearte. Primero necesito perfeccionar, llevar algo de ti a otro nivel. Y nosotros quisiéramos decirle al Señor, Señor, me está doliendo, Señor, estoy afligida, estoy angustiada, no resisto, no aguanto. Y quisiéramos que el Señor dijera, ahí te va la respuesta. Y lo puede hacer. Últimamente he platicado con personas, e incluso a mí me ha pasado, que hubieron momentos de mi vida que me preocupé por algunas situaciones que estaban pasando en mi vida. Y me preocupé y me angustié y lloré y le pedí a Dios que lo hiciera y que acomodara las cosas para que se diera lo que yo esperaba. Y no sucedía. Y cuando eso llegó, no causó en mí la reacción que yo esperaba. Sabía que era algo que yo le había pedido a Dios, pero las circunstancias no estaban tan acomodadas a como yo las imaginé. Espero explicarme en esto. Voy a ser un poco más profunda para que realmente te sirva. En alguna ocasión yo me preocupaba porque nosotros no estábamos pagando mi casa, la casa en la que vivimos. Tuvimos un periodo en una dificultad donde no podíamos pagar esa casa. Y pues yo me angustiaba, le pedía a Dios que nos ayudara y también a veces en la forma que lo pides y luego te das cuenta que había muchas cosas en las cuales tenía que saber esperar y es una serie de detalles mucho más amplios. Mas sin embargo, años después, cuando a mí me entregan los papeles de la casa y que el crédito ya estaba prácticamente pagado y ya estaba liberado, en ese momento que llegó eso a mí, la circunstancia de mi vida ya era distinta. Le agradecí a Dios que eso hubiera pasado, mas sin embargo, el Señor ya había procesado mi carácter en diferentes formas y ya eso que para mí en un momento era una prioridad, cuando me dieron los papeles de mi casa, ya en ese momento ya no era una prioridad porque yo ya tenía otras que para mí, si las podía canjear esto que estaba sucediendo ahorita por lo otro, prefería lo otro, pero la vida no te da a escoger. La vida llega y te enfrenta con sucesos y tienes que confiar, perseverar. Y como lo hablábamos en el capítulo anterior, esperar. A veces nosotros casi siempre queremos las cosas de manera muy acelerada, muy precipitada. Lo queremos a nuestra forma. Casi quisiéramos decirle al Señor, Señor, mira, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así. Y yo contenta y todos estamos bien. Pero el Señor
utilizando, sabiendo lo que viene, lo que hay. Él lo hace a su manera. Y te pongo un ejemplo muy simple. Para los que somos papás, en muchas ocasiones nuestro hijo nos está pidiendo que le demos los caramelos que tenemos aquí en la mesa. Y se los podemos dar. Y el niño va a correr feliz y se va a ir feliz. Pero sabemos que no es el tiempo de los caramelos. Sabemos que primero se tiene que comer la sopita o se tiene que comer el pollito y que luego vendrán los caramelos. Pero el niño, en su mirada, en su expectativa, él no ve más allá. Él dice, yo quiero los caramelos, yo quiero los caramelos. Y llora y patalea y hace berrinche por los caramelos. A veces nosotros actuamos de la misma manera frente al Señor. Y a veces cometemos el error incluso de molestarlos y de enojarnos con Él, como lo hacen nuestros hijos con nosotros. Y de tachar al Señor de que Él no me escucha, de que Él no quiere, de que quizá ni siquiera me está escuchando. Y a veces somos crueles con el Señor. ¿Por qué? Porque no queremos esperar, porque actuamos como niños berrinchudos donde queremos que se haga lo que nosotros estamos pidiendo. Mas, sin embargo, la espera es un ingrediente muy importante para que nosotros podamos ver el propósito de nuestro proceso o de nuestra prueba. El proceso es el tiempo que se lleva a cabo en ese periodo de aflicción y de angustia para nosotros. La prueba es aquello que está sucediendo, que a nosotros nos está causando dolor y que nos está haciendo pasar por un camino de adversidad. Es importante entonces tener fe y creer en la palabra. Fíjate qué bonito es. Entonces, aceptar el proceso no es fácil y dejar que el Señor actúe conforme Él lo crea mejor para nosotros. Y que podamos perseverar. ¿Va a ser difícil? Sí va a ser difícil. ¿Nos va a doler? Sí nos va a doler. ¿Nos va a dar tristeza? Sí nos va a dar tristeza. Pero déjame decirte a ti, déjame decirme a mí, resiste, resiste, resistamos, aguantemos para poder entonces poder ver el propósito que Dios tiene a través de ello para nosotros. Nosotros podemos abortar ese proceso, tirar ese proceso. Hay personas que están viviendo una circunstancia difícil y en lugar de meterse en esa circunstancia y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué no estoy mirando? ¿Qué hay en mi vida que no estoy observando? ¿Qué actitud tú necesitas? ¿Qué hábito? ¿Qué parte de mi carácter? ¿Qué hay que no estoy mirando por lo cual yo puedo mejorar en ello? Permíteme verlo. Hay personas que están en su proceso y en lugar de decir estas palabras que acabo de mencionar, dicen, ay, no, yo no quiero pensar, yo no quiero pensar. Entonces, me voy de compras, me pongo a ver Netflix todo el día, busco cosas que hacer que simplemente me permitan evadir la circunstancia. Pero déjame decirte que qué es lo que va a pasar. Lo más seguro que va a pasar es que pareciera que todo se va como a arreglar. Pero luego vas a volver a estar metido en el mismo hoyo. Porque es necesario que vayamos y aprendamos la lección o el propósito que Dios tiene para nosotros en esa área. Es la única manera en la cual nosotros podemos ir viendo que vamos avanzando y vamos creciendo en carácter. Ese es un propósito también de la prueba, que nuestro carácter se moldee y se fortalezca. Y un tercer punto que es muy importante por el cual nosotros debemos de persistir y de persistir es la esperanza. La esperanza y la seguridad de lo que Dios promete en su palabra. No sé si tú que me escuchas has leído la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero déjame decirte que a veces le tenemos miedo y le sacamos la vuelta a algo que realmente no conocemos.
Te invito a que leas y busques por ti mismo en la palabra de Dios. Y que si te han contado, si te han platicado, si has escuchado, te tomes a la tarea de decir, voy a buscar ahí. Porque la palabra de Dios habla palabras con poder que dan esperanza a nuestras vidas. Y déjame decirte algo. No hay ninguna palabra de Dios que quede vacía, que quede sin respuesta. Nosotros somos los que nos desesperamos, los que nos ponemos en ansiedad, en angustia, en desesperación y no queremos vivirlo. Pero la misma palabra de Dios dice que las pruebas en nosotros, los que creemos, si nos aferramos a esas pruebas con gozo, desarrollarán la perseverancia, entereza de carácter y la esperanza madura. Y nosotros, solamente tú, solamente yo, cada uno conforme nos conocemos, iremos viendo cómo nuestra vida ya no es la misma, es distinta. Y cuando venga algo más, tendremos herramientas para poder enfrentar lo que viene, porque ya tenemos herramientas de lo que hemos pasado. Pero acá aprenderemos otras más, pero de que las aprenderemos, las aprenderemos. Yo te invito a que busquemos el cuidado protector de Dios. El Señor toma nuestros procesos y a través de ellos no nos deja solos, nos da dirección, nos da guianza, nos da paz y nos da fortaleza. Yo agradezco a Dios el tiempo que te has tomado para llegar hasta aquí. Y espero que si estás pasando por algo difícil, puedas resistir. Resiste, no te rindas. Fíjate que hace poco escuché una persona que decía que todos vivimos circunstancias o momentos de dificultad, pero hay una gran diferencia si las vivimos con Dios o las vivimos sin Dios. ¿Dónde la quieres vivir tú? ¿En qué circunstancia la quieres vivir tú? Este mundo habla de muchas corrientes y de muchas cosas, pero pídele a Dios que te dé guianza, que te dé dirección y que traiga a tu vida revelación y entendimiento. Lo vas a sentir en tu corazón, vas a poder sentir de esos elementos como el gozo, como la paz que no has sentido antes. Dice la palabra de Dios que el gozo nadie nos los puede quitar porque no viene del mundo, viene de un ser supremo, viene de un poder espiritual supremo. Te invito a que puedas confiar y creer en que lo espiritual es mucho mayor que lo que vemos. El mundo espiritual y la manera en la que obra Dios a través del Espíritu Santo es mucho más real. En la palabra de Dios viene una historia donde se dice que en un lugar a un profeta se le permitió ver lo que los ojos comunes no ven. Y él pudo ver que había muchos ángeles alrededor que estaban con ellos en la batalla. Cree, te invito a que creas y termino con esto. Cree que aunque no lo veamos, hay muchos ángeles a nuestro alrededor ayudándonos a permanecer en la batalla y a salir en victoria. Pero la clave es que nosotros tengamos fe y que podamos creer y que podamos ir en oración y clamar al Señor y poner en sus manos nuestras necesidades y pedirle que Él nos permita ver cuál es su propósito. Termino con la frase que te mencioné y si la quieres escribir, a mí la verdad me ayudó muchísimo para poder sacar y buscarle lo mejor que venga de aquel momento difícil que vamos a vivir, nos guste o no nos guste. Dice, no podemos permitir que tanto dolor no valga la pena. Te dejo con esta frase y quiero aprovechar para agradecer a una personita que me regaló esta taza y que le dije que iba a salir en este podcast. Gracias. Y pues gracias a Fer que está detrás de cámaras, que él nos ayuda con todo lo que viene siendo la producción y aparte nos prepara un rico café. Gracias por llegar hasta aquí. Estoy contenta de que ya pasamos a nuestro podcast Late del Corazón con 2 dígitos, que sería el número 11. Gracias y nos vemos en uno próximo. Gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra sea de bendición para ti y también para mí. Bye. Bendiciones.